necesidad de tu pueblo aquí presente. Mi Dios, en el nombre de Jesús, reprendemos todo ataque del enemigo, toda ceguera espiritual, toda atadura, Señor, todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Lo declaramos roto y echamos fuera toda presencia del enemigo, porque te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control de cada uno de nosotros y de este lugar. Y en el nombre de Jesús, envía a tus ángeles ministradores, Señor, a hacer milagros, prodigios y señales en el nombre de Jesús, para quien es la gloria. Oh Señor, úsame como tu instrumento en esta mañana para traer tu palabra, para hablar a tu pueblo, Señor. Quita de mí lo que no deba decir y pon en mí lo que deba decir, Señor. Oh Padre Santo, y ministra a través del internet y a los que estamos presentes, a los que nos escuchan por la bocina, Señor, que tu Espíritu Santo, donde quiera que estemos, sea ministrándonos y glorificándose en medio nuestro. A ti es la gloria, a ti es la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén y gracias, Señor. Den un aplauso al Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos gloria y honra una vez más. Damos gloria a Jesús. Dios me los bendiga nuevamente. Damos gloria y honra al Señor porque hoy podemos estar, ¿verdad? Un grupo de los que pudieron en ayuno de oración desde por la mañana y lo entregaremos con la cena, ¿verdad? Para la gloria y honra al Señor, como cada primer domingo de mes. Así que si usted ve, aunque usted venga a los ayunos ese primer domingo de mes, siga sacando tiempo en el papel que nuestra hermana Carmen Echevarría pasa, ¿verdad? Para que durante todos los días del mes haya una persona orando y ayunando para exaltar el nombre de Cristo y Cristo se haga cada día más real en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Sea bendecido. Damos gloria y honra al Señor. Efectos especiales. Pueden sentarse, no sé, los niños están en la escuelita ya. Ok, los niños en la escuela bíblica con los maestros y que allí aprendan también la palabra del Señor según su entendimiento, ¿verdad? Les invito a buscar la palabra del Señor. En Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Le invitamos a buscar su palabra y marcarla. Es parte del mensaje de hoy para nuestras vidas. Digo parte porque seguimos bajo el tema del domingo pasado, que era ¿cuál? ¿Mentalidad de qué? ¿Era el pasado o el anterior? Cuando yo prediqué la última vez, no sé si fue el otro. Ok, pues por eso se lo voy a perdonar. ¿Mentalidad de qué? De milagro. Ok. Gloria a Dios. Sí, estábamos con otra persona predicando, hermano Tony. Damos gloria a Dios. Dice la palabra en Mateo 7, del 7 al 12. Le invito a estar de pie para leerla un momentito. Mateo 7, del 7 al 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios bendiga esta palabra. Pueden sentarse en estos momentos. Damos gloria a Dios. Quiero introducir el tema con parte de la enseñanza que hice hace 2 domingos atrás, cuando estábamos hablando bajo el tema sueños muertos,
que hablamos también de la mentalidad de milagro, y quise seguir ese tema porque pues el Señor me fue inquietando a traerlo. Empezamos con el tema de los sueños muertos y seguimos hablando de la mentalidad de milagros, y vimos en el texto de Juan 6, capítulo 6, de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? A modo de resumen, que habíamos hablado, que dice alrededor de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y la familia, ¿verdad? Así que puede ser un cálculo de 20,000, y hablamos muchas cositas de esas, pero queríamos enfatizar la mentalidad de Andrés, con que Andrés se acercó a Jesús, y la mentalidad de, ¿quién era el otro? En este caso era Felipe, ¿verdad? Felipe y, dije ahora, y Andrés, y había uno que se acercaba, Felipe, con todos los racionamientos humanos que usamos normalmente en nuestras vidas, ¿verdad? A decirle a Jesús cómo vamos a alimentar. Necesitaríamos tantos miles si fueran el día de hoy, qué sé yo, $40,000 para alimentarlos, ¿verdad? O algo así, ¿y dónde vamos a conseguir? Pero Jesús dijo que le había dicho eso para probarle, y se acercó a Andrés, que le estaba escuchando, y le dijo, mira, aquí no hay mucho, pero hay unos panecillos y unos pececillos, y se los trajo a Jesús. Y entonces Andrés se acercó con esa mentalidad de ¿qué? De milagros, que Dios podía multiplicar, que Dios puede hacer las cosas que para los razonamientos humanos nuestros son imposibles, pero para Dios y para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Y por eso nos podemos allegar a Él, no importa nuestra situación, como sucedió allí, y ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y hablé un ratito sobre los hermanos Felipe y los hermanos Andrés de la iglesia, ¿verdad? Y hablamos un poquito de cómo Dios hace años nos ha ido hablando de palabras de prosperidad, ¿verdad? Para la iglesia, de crecimiento, de que si teníamos que comprar un terreno grande, hacer un templo grande, etcétera. Y cómo pues en ese caminar se acercaban los Felipes, donde el pastor o la junta, ¿verdad? Y los hermanos Andrés, unos pues diciendo, pues estábamos en crisis, no se puede, todo ahora cuando va está más caro, etcétera, etcétera. Y veíamos también los hermanos Andrés con esa fe, buscando aquellos lugares que podíamos comprar, y algunos pues con la mentalidad pequeña y otros con una más grande, pero Dios hasta el día de hoy ha cumplido su palabra y todo lo que nos ha dicho y nos ha confirmado, ¿verdad? Para la gloria y honra de Dios. Ya ustedes saben que tenemos el terreno, 6 cuerdas allí ya amuralladas para la gloria y honra del Señor, y que este martes se supone que el ingeniero me llame. Fui la semana pasada, que le había dicho que iba a ir, fui donde el ingeniero, ya hicimos todos los cuadros, ya nos dijo todos los pormenores, entonces nos va a hacer todo eso por escrito, y lo voy a buscar el martes para ver si está en martes, me dijo que estaba en martes, para ver entonces si lo puedo llevar a la cooperativa, que nos habían abierto las puertas, ¿verdad? Para allí tratar de coger el dinero, que Dios lo va a suplir, como ha suplido todo este caminar, ¿verdad? Que para la gloria y honra del Señor ha suplido, para comprar, para verjar, para todos los permisos, para todo lo que se ha necesitado. Y Dios ha sido fiel, y siempre que Dios dice algo, o Jesús te dice algo, Él lo va a cumplir. Pero el problema es que nosotros nos ponemos a ver las cosas humanamente. Si fuera humanamente, ¿verdad? Tendríamos que dejarlo aquí y no seguir, quedarnos allí con una caseta de campaña y hacer culto, ¿verdad? Pero quiero decir, ¿verdad?, que lo que viene es más costoso de lo que hemos hecho, pero Dios nos lo mandó a hacer, y que va a suplir de los de adentro y de los de afuera, ¿verdad? Y en esa fe nos movemos para la gloria y honra del Señor. El ingeniero nos dijo que nos dejaba a 40 pesos el pie cuadrado las primeras 3 fases, que generalmente esas primeras 3 fases están en 60 a 70 dólares el pie cuadrado. Esto fue antes de María. Después de María, hacer los cálculos, nos dejan 43 el pie cuadrado, pero me le incluye cosas que no tenía incluidas anteriormente, así que básicamente, como dicen, las verdes por las maduras sale más o menos lo mismo. Y
me dijo que, ¿verdad?, después que estuvieran las cosas en orden, se tardaría más o menos hacer estas primeras 3 fases como 6 meses, ¿verdad? Así que esperamos, para la gloria y honra de Dios, que nos tardemos como 2 meses más entre los papeleos y las cosas, ¿verdad? Y poder empezar en un par de meses, así que sería marzo, más o menos para abril. Y si Dios permite, pues antes de que se acabe el año, estaremos con un templo nuevo para el Señor. No por capricho, ustedes saben que no fue por capricho. Desde que llegamos aquí empezó el Señor a ministrar y ministrar y ministrar lo mismo, ¿verdad? Y que Dios tiene un ministerio grande, ¿verdad?, con esta casa. Y uno pues tímido, ¿verdad? Al fin, yo soy siempre medio tímido, aunque he mejorado un poco. Pero desde que Dios empezó a dar palabras, hay gente que se pone ansiosa, ¿verdad? Y empezamos a hacer cositas que dieron fruto, pero lo más importante es confiar y hacer la voluntad del Señor. Si usted confía, hace lo que a Dios le agrada, Dios lo que le dijo, lo va a cumplir. Y así lo ha hecho. Así lo ha hecho, y en esa misma fe confiamos. Al principio, ¿verdad?, nos poníamos, la pastora me decía, pastor, y yo, cógelo suave, que esto no es problema mío ni tuyo. Es el problema del Señor, que nos mandó a hacerlo. Porque si el que invita, ¿qué? Paga. Así es. Sí, el Señor nos está invitando a esa nueva, a ese caminar, a ese viaje con el Señor, ¿verdad? Porque todo esto son parte de los procesos que uno va viajando en los procesos y creciendo en el Señor. Así que para la gloria y honra del Señor, ya podemos ver un poco el pasado, y lo digo no para vanagloriarnos, pero esta pequeña iglesia pues tiene ya ese terreno, las murallas y todo, y hemos invertido más de $400,000 y está todo pago, ¿verdad? Así que eso, ¿quién? El Señor. Porque una iglesia pequeña como esta no puede hacer eso, no, por más que tiene números, como que no dan, ¿verdad que no dan? Pero ¿quién lo hace? Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús. Así que quiero que sigamos en este año bajo el lema, ¿mentalidad de qué? Milagros. El año pasado teníamos el tema, ¿qué? Las cosas portentosas, y este año tenemos, ¿cuál? Mentalidad de milagro. Para hacer ese templo con los números que me dieron allí, tiene que ser el milagro del Señor. Porque esas 3 fases salen casi $500,000, ¿verdad? Sin contar la última. Así que, pero Dios lo mandó a hacer, ¿y nosotros qué? ¿Verdad? Así que lo haremos para la gloria y la honra del Señor, porque Él lo mandó a hacer. No porque somos majaderos, ni queremos tener más, porque yo mismo era de los que preguntaba, Señor, con tanta iglesia, tú me mandas a fundar otra, con tantos templos, a hacer otro. Pero Dios fue revelando, ¿verdad?, y nos ha ido dando su bendición. Entonces, hoy le quería, ¿verdad?, bajo ese tema y bajo más o menos esa continuación del tema que vimos, ¿verdad?, que Dios, ese domingo, terminamos con la lectura de Lázaro, donde Jesús, en esa mentalidad de milagros, resucitó a Lázaro y resucitar nuestros sueños, ¿verdad? Sueños que se habían perdido tal vez en el caminar. En ese mismo mover, quiero hablarles de esta lectura. ¿Quién dijo esta lectura? Miren a ver, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Así que cuando hablamos de estos temas, no es que se lo está inventando otras personas, que el mismo Jesús, ¿verdad? El mismo Jesús dijo que pedid y se os dará, buscad y qué, y hallaréis, y el que llama, ¿qué mentalidad hay ahí? ¿De bendición o negativa? De bendición. Y cuando termina esta porción bíblica, habla de que Dios te quiere a ti y a mí como un hijo. Por eso usa esto, porque somos sus hijos. Y quiero que a veces hay que hacer cosas cuando Dios nos llama,
que uno no se atrevía tal vez antes, pero cuando llega al entendimiento del Señor, las puede hacer con su ayuda. ¿Qué hay que hacer para tener? Pedir. Pero estamos hablando de pedirle a quién en este sentido, a Dios. Pedir, pídele a Dios y Él te dará. Lo está diciendo Jesús. Tú tienes una necesidad, tú tienes un problema, tú tienes una dificultad, tú tienes una situación que no sabes qué hacer. ¿Pide qué? A Dios. Pídele a Dios, pero de una manera sincera, ¿verdad? De corazón, humillados al Señor. Vamos a ver que la Escritura, siempre que venía alguien con un problema, una dificultad, se postraba ante Jesús. Y Jesús, siempre que vino alguien, no lo echó fuera. No lo echó fuera. Es más, el único caso que yo podría decir que tal vez coqueteó con hacerlo fue con la mujer sirofenicia, que tenía una necesidad, y Jesús se hizo como que el desentendido, siguió caminando, y cuando vio que tenía fe, aunque no fuera judía y no estuviera en el tiempo de los judíos, que era al principio, le hizo un milagro. La petición, porque ella fue insistentemente que pidiéndole y dando voces, y seguía a Jesús, y Jesús la atendió y le hizo su milagro. Pero todos los enfermos que le trajeron, todos los endemoniados que le trajeron, Jesús los sanó y los libertó, porque esa es la naturaleza de Jesús, bendecir. El que le busca a Jesús, Dios lo bendice, y no limitadamente. Por eso dice, pedid. ¿Tienen problemas? ¿Cuántos tienen problemas hoy aquí? ¿Cuántos ya se lo pusieron en las manos al Señor y le pidieron? Porque aquí dice, pídele. Pide que hay, ¿verdad? Como decían por allá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Si tú buscas al Señor y le buscas, vas a hallarlo y le vas a poder, ¿qué? Pedir y se te dará. Y llamad. Son cosas parecidas, ¿verdad? Que están en el mismo acto. Y se os abrirá. Dice, porque algunos de los que piden reciben. Yo no sé si usted tiene la misma versión mía, porque desde chiquito me la enseñaron y uno como que no lo lee bien. No dice, algunos que le pidan se les concederá y a otros no. Jesús, de sus propios labios, expresa que todo aquel que pide va a recibir del Señor. Y el que le busca lo va a ¿qué? Hallar. Y al que le llama, Él le abrirá. Estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Cuando al final de los tiempos ya no habrá esa bendición. Así que aquí en lo que Jesús está exponiéndole a los discípulos y a los que estaban con Él allí, es una mentalidad de ¿qué? ¿Qué usted se acerca casi siempre a pedirle a Dios? ¿Las cosas fáciles o las difíciles? Nuestra naturaleza es hacer lo que podemos, aunque no debiera ser así. Siempre debiéramos ¿qué? Consultarlo todo, y las fáciles y las difíciles ponérselas delante del Señor para hacer lo que sea agradable a Él. Pero nosotros los seres humanos casi siempre hacemos como los pescadores el día de la tempestad, ¿verdad? Marcos 4 y 5 nos habla ahí de que Jesús fue con ellos, se durmió Jesús y ellos estaban en el mar y venía una tempestad que estaba ya a punto de hundir la embarcación, y dejaron a Jesús ¿qué? Dormido en la popa mientras ellos hacían lo que sabían hacer, porque esto que es Jesús, que es un carpintero, va a saber de más. Nosotros somos los que sabemos aquí, ¿verdad? Así que dejaron a Jesús, no lo llamaron, no lo consultaron, no le pidieron, y allí estaban luego desesperados, que entonces van. ¿Cuándo es que Jesús le hace caso? Cuando le buscan, lo piden y le llaman, ¿verdad que sí? Y ahí es que le contesta. Y nosotros a veces vamos en la vida haciendo todo lo que yo sé hacer. Para eso yo me preparé, para eso yo hice esto, para eso yo hice lo otro, parecemos yo, ¿verdad? Yo para aquí, yo para allá. Y entonces dejamos al Señor dormidito en un ladito de nuestro
alma por ahí, el Espíritu Santo, no lo consultamos, no le pedimos, no vamos a donde Él, no nos postramos y entonces hacemos la misma mentalidad que la que tenía Felipe. Todo lo que yo humanamente puedo hacer. Y esa no es la de milagros. La mentalidad de milagros en la Biblia es esta, que tú tienes que consultar a Dios, pedirle, y Él hará, ponerlo en sus manos como hizo Andrés con los pececillos y los panecillos. Pero hay veces que el orgullo, ¿verdad?, que tiene algunas personas, les impide acercarse a buscar ayuda. Vamos a ponerlo de alguna manera. Cuando usted se siente autosuficiente, que usted cree que está ¿qué? Bien, humanamente hablando. Cuando usted tiene que estar pidiendo ayuda y consultando, ¿verdad?, pues uno se siente mal porque necesita ¿de qué? De otro. Dios nunca te llamó a que tú fueras autosuficiente. El que es autosuficiente es que se ha alejado de Dios. Yo hubiera hecho la pregunta mejor: ¿cuántos de ustedes son autosuficientes? Algunos, aleluya, amén. Pero la intención no es abochornar a nadie. La intención es que a veces nos creemos que las cosas del mundo son las buenas, que yo debo imitar y sentirme que no necesito de nadie. Y así es que yo estoy bien. Ya yo tengo mi trabajo, ya yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, mi familia, no le debo nada a nadie, ni las tarjetas, ni nada. Ahora que yo soy, ahí mismo te puede decir el Señor, como al de los graneros que los había llenado, ¿verdad? ¿De qué te vale creerte que no depende de nadie y perder la salvación? Así que el ir a donde el Señor humillado y pedir y llamarlo y buscarle es una manera de decirle a Dios: yo no soy suficiente y necesito de ti. Y para eso hay que romper ¿qué? Barreras del orgullo, de grandeza, de que eso es para aquel, eso no es para mí, eso lo necesitan otros. Mateo 7:9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Está en línea con lo que estaba hablando arriba. Es para que entendieran. Jesús le está diciendo: mira, tienes que hacer estas tres cosas. Porque, ¿qué hay hombre de vosotros? Jesús le está hablando, que si un hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y Jesús diciendo: si ustedes, que son malos, le dan cosas que buenas a sus hijos, cuánto más Dios, que es nuestro Padre y es bueno, nos dará ¿qué? Buenas cosas. ¿Qué Dios quiere para ti? Ay, para 2 o 3 nada más hay buenas cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mi gente, que usted tiene que entender esto. Está hablando Jesús. Y Jesús es Dios. Y Jesús sabe el corazón de Dios. Bájame un poquito el bajo de esto, que no, estoy galdeado con las bocinas. Va a ser límite, ya no, si ya viste. Dios quiere cosas buenas para ti. Y la tradición religiosa nos ha hecho creer que tú tienes que sufrir toda tu vida, porque con el sufrimiento te vas a ganar ¿qué? La salvación. Pero cuando usted lee la Escritura, ¿dónde aparece eso? Que usted tiene que estar sufriendo todo el tiempo para ganarse la salvación. Cuando la Escritura nos habla de que Dios quiere lo mejor para ti y para mí, porque somos sus hijos. ¿Quiere cosas qué? Buenas. No porquería. Mi gente, yo no estoy hablando ahora que vamos a ser millonarios todos aquí. Eso es otro disparate, ¿verdad? Pero quiere cosas buenas y lo mejor para ti, que prosperes en todo, dice la bendición de Pablo a la iglesia. Que prosperen en todo y en todas las áreas, como prospera ¿qué? Tu alma.
Así que hay que ir quitándose la mentalidad esa de esclavitud, de pobreza y amargura que tengo que sufrir para que Dios me bendiga. Está diciendo, Dios quiere bendecirte con cosas que... Ahora, déjenme decirles, según vayamos explorando el tema de hoy, hay gente que Dios no le da más porque no piensa que Dios le puede dar más. Y por eso decía, conforme a tu fe que se ha hecho. Así que lo primero que, la mentalidad que debemos tomar en este año para que ocurra todos esos milagros que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Es que Dios quiere bendecirnos como iglesia e individualmente usted también. Pero usted tiene que doblegar su orgullo, yo también como pastor. La iglesia no depende de mí. La iglesia depende de quién? Del Espíritu Santo, que Jesús envió para dirigir a quién? A su iglesia. La iglesia es de Él. Fuimos comprados a precio de ¿qué? De sangre, lavados con su sangre. Nos hicimos hijos de Dios por su sangre y envió su Espíritu Santo a nosotros para hacernos sus hijos. Porque somos nacidos y engendrados de Dios. No de carne ni de ¿qué? Ni de sangre, dice San Juan capítulo 1. Así que hay que doblegar nuestro orgullo para poder tener mentalidad de ¿qué? Milagros. Siempre que nos reunimos en una iglesia y usted tiene una situación, saldrá Felipe por un lado y pocos Andrés por otro. Para que no entiendan la predicación vieja, ¿verdad? Saldrá mucha gente a darte opiniones humanas y que te quitan la fe y te desaniman. Y vendrán algunos a decirte, no, todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece, y te siguen dando el impulso para que sigas. No hay que ir al mundo para que eso llegue, el desánimo. Porque muchas veces la mentalidad de la iglesia está que caída y cree que lo malo es para la iglesia, no que Dios tiene una mentalidad de bendecir y darle cosas buenas a quién, a los que le buscan, a los que le piden, a los que le llaman, a los que están buscando y llamándole y buscando su presencia. No sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero cuando un hijo le pide algo a uno quisiera dárselo, ¿no? Y así está diciendo, si yo que soy malo, pecador, y he hecho un montón de porcavergüenzas en mi vida, quiero darle cosas buenas a mi hijo, ¿cuánto más él, que no es como yo? Si tú viniste a la iglesia y muchos Felipes te han dicho que el problema tuyo no tiene solución, que la situación tuya está liquidada ya, que ya no moleste más al Señor, dile, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Porque está siendo un instrumento del diablo esa persona. ¿Y qué muchos instrumentos del diablo a veces hay en las iglesias? Hay más instrumentos a veces, déjeme decirle, con lo que decimos del enemigo que con lo que da. Vamos a sernos sinceros, vamos a hacernos una autoevaluación. Cuando viene alguien con algo difícil, ¿lo animamos a seguir o le cortamos las alas enseguida? Miren a ver si estamos en ese barquito casi todos metidos a veces. Cortamos más que los barberos nosotros. ¿Es o no? Y si vienen de las familias más rápido le ponemos el pie para que se le caigan las ilusiones. Porque no necesariamente es que usted lo haga con maldad, es que está pensando que humanamente la situación, no que usted quiera lo mal para su hijo, para su hermano, es que usted está pensando, no, humanamente eso es terrible, ¿cómo tú vas a hacer eso? Te va a buscar este problema, el otro, y cuando venimos a decirle todos los problemas ya lo desanimamos e hicimos el papel del diablo. Con todo nuestro análisis. Eso fue lo que le pasó a Felipe, ¿verdad? Ahora, muchas veces, este texto que hemos leído en el libro de Mateo lo leímos, no está unido a una historia de una parábola de que le vienen a pedir
a un familiar inoportuno, de madrugada, porque le llegó una visita. Va a casa al vecino, imagínate, a las 3 de la mañana. ¡Tony! ¿Qué quiere el pastor hasta ahora? Mira, dame unas cositas que me hacen falta, que se me olvidó ir, que antes que se cerraran el supermercado y me llegó visita. Qué pantalones tiene ese pastor, ¿no? ¿Sí? Qué pantalones. Yo que no me queda mucho a mí, para lo mío, ahora tengo que dar también para otro. Así que, el Señor, en esa parábola que utiliza estos mismos versos del principio que leímos, como introducción y luego explica eso, dice que el Señor, para el Señor, no importa la hora que le llames o la situación que tengas, nunca vas a ser inoportuno. Porque si usted ha notado algo, lo que Dios quiere y todo lo que ha hecho es para que el ser humano que ha quitado su mirada de Él, la retorne a Él. No sé si me está entendiendo. A Dios no le importa la hora, cómo sea tu problema, cuán grande, cuánto cueste o no cueste. Es lo que Él quiere, es que tú te allegues a Él y reconozcas que Él es el que puede. Y cuando tú reconoces, Él te va a ayudar. En algunas cosas, en todas. En todas. Es que tenemos mentalidad de esclavitud, de pobreza y de lo que sea. Y no estoy hablando mal que ahora que los pobres son malos, nada de eso. Sí, ni los ricos están en un texto que son difícilmente entrarán al reino. Estamos hablando de los extremos, ¿verdad? Bien. Cristo, cuando vamos a la Escritura, vemos que nos manda a hacer una oración, a hacer la oración a Dios, ¿verdad? Que le pidas a Dios y Él te dará, y que lo busques. Yo insisto mucho en esto. Jesús mismo en el Sermón del Monte dijo que cuando ores hay que orar todos los días, ¿verdad? Porque estás pidiendo el pan nuestro, ¿de qué? De cada día. Todos los días hay que orar, todos los días hay que humillarnos, y si buscamos su rostro día a día, todas tus necesidades van a ir apareciendo, ¿qué? Día tras día. ¿Qué pasa? Que nosotros en nuestra humanidad, para sentirnos satisfechos, no, espérate, yo necesito 10 millones para poder jubilarme y vivir hasta los 80 años, pues dame 11 o 12 para yo estar tranquilo, Señor, y tenerlos ahí, yo verlos en el banco. A eso es lo que me va a dar tranquilidad, que yo vea todo lo desde anterior, y eso es lo que te está haciendo la persona con menos fe ante el Señor, porque no estás confiando en Él, estás confiando en lo que ves material, no en el Señor. No sé si me entienden, ¿verdad? No, yo ahora necesito, para estar tranquilo, una pensión que cuando yo me jubile tenga 7,000 pesos mensuales para vivir bien. Eso es fe. Dios te puede bendecir y tenerla, pero no me digas que ver la pensión es lo que te va a dar seguridad y tranquilidad, porque a la hora de una enfermedad o un problema, los 7,000 pesos es nada. ¿Okay? Así que nos conviene desarrollar ¿qué? Mentalidad de milagros. Hay una mentalidad que se nos pega a mucha gente, y es que en la casa nos enseñan, y es normal porque son buenos modales, no estoy diciendo que son malos. Cuando uno va a una casa y tiene niños, uno dice, no están pidiendo, no se metan a la nevera, no vayan al baño, no, sin permiso, ¿verdad? Uno tiene que estar en el caldeo y privado con todos los muchachos ahí, a ver si no se salen de juta. Pero eso que nos enseñan desde pequeñitos se nos queda aquí, ¿verdad? Y lo actuamos después con Dios. Y creemos que Dios es igual. Y creemos que todas esas costumbres que hay que seguir, no le pidas, pedir es malo, ¿verdad? Al vecino, porque no queremos que la gente piense que no tenemos en casa. Y por eso el muchacho está pidiendo allá jugo, refresco, bizcocho, lo que sea. Entonces,
cargamos con todo eso y cuando venimos a la hora de pedirle a Dios, tenemos eso, no, es malo pedirle a Dios, no debemos, nosotros tenemos que ser suficientes, nosotros tenemos que hacer nuestras cosas, pero Dios lo que quiere es que dependamos totalmente de todas las cosas de Él. De todas las cosas. No las que sabes hacer también que dependan de quién, de Dios. Porque aunque sepas y tengas el conocimiento de muchas cosas, tú no sabes todas las variantes que hay alrededor tuyo que pueden hacer eso bueno o malo, pero Dios las conoce. Tú tomas decisiones y yo depende a los pensamientos que tenemos de lo que es bueno y que es malo, que nos puede afectar positivamente o no una decisión, pero basado en una mente limitada. Dios, su mente es ilimitada y sabe todo el futuro, así que te puede dar la mejor que análisis para que decidas por Él y Él te ayudará. La ventaja es que si Dios te lo aprueba, Dios se va a encargar de ¿qué? De que se realice. ¿Ok? Si Dios no lo aprobó, ¿qué seguridad tú tienes? Que eso va a suceder aunque tenga las mejores probabilidades. Todos los días se cuelgan las probabilidades en el sondeo de los huracanes y de las temperaturas y los vientos y las mareas. No, a esta hora va a estar esto, cuando viene otra cosa. Con todas las tendencias a su favor para decir que eso era lo correcto. Y eso nos pasa a nosotros en nuestra vida. Ay, Señor, pero si yo hice esto, que era lo que se suponía que yo debiera hacer, ¿me consultaste para hacerlo? Ah, pero señores, que eso es lo lógico. Lo lógico era lo que decía Felipe. Lo lógico era que se hundieran en la tempestad. Lo lógico es que no sucedieran todos los milagros que sucedieron. Pero si venimos al Señor con mentalidad de milagros, tú vives en paz, hermano. Mentalidad de milagros es mentalidad de fe. Un milagro ocurre si hay fe. Y si tú vienes con fe, porque a mí no me gusta hablar de positivo o negativo, porque eso el mundo lo tiene cogido, y entonces parecemos gente de la nueva era, todo es positivo, todo es esto. No, aquí usted tiene fe o no tiene fe, esto no es cuestión de positivismo. Usted puede ser más positivo del mundo y morirse mañana creyendo que va a durar 80 años. Por más que se cuide, por más dieta que haga, el que quita la vida la da, y la quita ¿quién? El Señor. ¿Verdad? Hay cosas que humanamente hay unas tendencias, pero el que da y quita es el Señor. La vida la pone y la quita el Señor. ¿Quién se cree autosuficiente? Pues está viviendo una vida sin fe. ¿Quién no tiene planes aquí? Pregunto, ¿quién no tiene planes? Pues asumo que todos tienen que. ¿Todos tienen planes? Y cuando planificaron, ¿qué hicieron? ¿Su humana voluntad y pensamiento o lo han ido consultando con el Señor? Han ido explorando con el Señor. Porque si usted hizo sus planes sin consultarlos al Señor, usted no tiene una vida de fe. Azúcar, ¿verdad? Usted está planificando sin fe lo que usted cree que y lo que usted quiere, pero después decimos, yo soy cristiano, pero lo más básico que es la planificación diaria, no la consultamos con Dios. Mentalidad de milagros empieza poniéndolo todo en las manos del Señor. Buscándolo. Pedir, buscar. ¿Y la otra cuál era ya? Pedir, buscar y llamar al Señor en todo eso. La oración es el centro, como dijimos, de una vida exitosa en el Señor. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado,
no despreciarás tú, oh Dios. ¿A qué se refiere eso? Un corazón contrito puede ser, ¿qué palabra usted podría usar para contrito? Compungido podría ser, y humillado, pero no está hablando que tú tengas un corazón destrozado por el mundo, ¿verdad? Para que te acerques, que tu corazón esté contrito y humillado ante el Señor. No es que tienes que esperar que te embaraten allá para venir acá, sino que está hablando de tu relación diaria, una relación diaria de venir al Señor todos los días, como dijimos en la oración modelo. Jesús habló de venir todos los días, pedir perdón, el pan y todas las cosas delante del Señor y perdonar a los demás. En Hebreos 11:6, Dios siempre es bueno y galardonador de los que le buscan. Dice la palabra en Hebreos 11:6, empero, esta es otra versión, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, escúchame bien, es menester. Eso quiere decir que debe ser así, ¿ok? Porque debe ser así que el que a Dios se allega, que se acerca, ¿verdad? Crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. Y aquí hay unas cositas que la Biblia a veces no lo dice de una manera, lo dice de otra, pero nosotros tenemos que entenderla, porque dice, pedid y se os dará. ¿Qué pasa si no pide? Si no le busca, pues no lo va a encontrar. Y el otro, ay bendito. Y si no le llaman, pues tampoco te va a escuchar, ¿verdad? Así que aquí está hablando de lo mismo. Crea que le hay y que Él es galardonador. Tú te vas a acercar creyendo que Dios está ahí para ayudarte. ¿Sí? Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? Que premia, que bendice, que ayuda, que prospera. ¿A quiénes? Y los que no le buscan. ¿Verdad? Ahí no dice, es galardonador de los que le buscan. Y entonces no, yo quiero otra oración que diga que es que no bendice a los que no. Pero es que es obvio, ¿verdad? Que para que venga tu galardón, para que venga tu petición, para que venga tu bendición, tienes que pedirla y buscarla y allegarte a Él. Si no, no va a llegar. Mi gente, pedirle a Dios, buscarlo y eso no es solamente el domingo en la mañana o la tarde. Es una relación diaria y tú se la vas a demostrar a través de tu vida. Si aquí vienes, te arrodillas y le pides, pero allá tienes otra mentalidad, pues ¿qué pasó? No estás bien, porque estás como la marea, ¿verdad? Los domingos sube y después se seca. La otra traducción de Hebreos 11:6 que escribí, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Esta traducción se entiende mucho mejor, ¿verdad? El sentido, que la otra está en palabras como medias enredaditas. Hay que allegarse a Dios a través de la oración, a través de la iglesia, a través de distintas formas, la alabanza, para Él vea que estamos buscando depender de Él. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Que yo me la sé toda. El que esté falta de sabiduría, pídala al Señor. Yo di un módulo una vez explicando de los dones del Señor. Y hay unos dones que el Espíritu reparte como Él quiere. Pero esto es uno de los pocos dones bíblicos que es para todo el mundo. Y hay que aprovechar. Yo quisiera muchos dones y tengo algunos nada más, ¿verdad? Yo los quisiera todos, si usted me pregunta. Pero eso el Espíritu lo da como que Él quiere y según la necesidad. Pero este don está para todos nosotros. ¿Cuál es el don? La sabiduría es un don de Dios. Es un don espiritual. ¿La tiene el mundo? No.
Ellos tienen inteligencia. Y sabiduría e inteligencia no es que, no es lo mismo. Yo he visto mucha gente inteligentísima que han fracasado en su vida total, y hay gente muy poco brillante en la escuela que ha sido bendecida en la vida porque ha tenido sabiduría. Y en este caso, si usted no tiene sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Que la pida, que Él te la va a dar. No está condicionándolos a unos y a otros no. Así que el que no es sabio es porque no le da la gana. ¿Usted sabía eso? Si usted no es sabio es porque no le da la gana, porque lo único que tiene que hacer es que pedírsela al Señor. De verdaderamente, no me levante la mano, pero analice cuántas veces usted pide sabiduría al Señor. Sí, no me levante la mano, pues no quiere, es que, porque hay mucha gente que hace todo en base a su conocimiento. ¿Usted cree que porque yo fui al seminario y me hicieron una maestría de 90 créditos, eso me da la sabiduría a mí para dirigir una iglesia? No, eso es un chiste, no sale de allí perdido. No estoy hablando de perdido de la salvación, estoy hablando de perdido de no saber hacer nada en una iglesia. Es el Espíritu Santo. Igual, si yo digo que tengo, que consulto a Dios y le pido sabiduría, pero a la hora de hacer mis planes, ¿cuántos ahorita dijeron que hicieron planes y no consultaron al Señor? Pues no están pidiendo sabiduría, porque eso es lo primero que la sabiduría le diría. ¿Consulta qué? Al Espíritu Santo, al Señor. Estamos empezando el año, hay planes. Póngalos en las manos de quién. Y pídale que, a ver si esos son los planes que me convienen. No pierda otro año más de su vida, bobeando, no haciendo la voluntad del Señor. Sí, porque si no hacemos la voluntad del Señor, estamos bobeando, ¿verdad? Perdiendo el tiempo. En una vida de fe y de cristiano, si no hice la voluntad del Señor ese año, lo perdí un año de mi vida. Por eso cada año, cada día, cada cosa que usted haga, tiene que pedir que sea la voluntad del Señor para que no pierda su vida. Algunos la pierden fuera y otros la pierden dentro de la iglesia. Así que, vuelvo a repetir, voy a leer Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo usted pide a Dios? En oración, humillado, como dice la palabra, ¿verdad? Aparte, allá también. El cual da a todos, ¿a cuántos le da? Pero a todos los que ¿qué? Te pidan. Esto es un don que Dios te va a dar. Y mira, te lo va a dar como miserablemente, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere dártelo es que abundante. Da a todos abundantemente y sin qué. Ay, que eso, a mí me enseñaron que yo no debo pedir. Eso es malo pedir. Que la gente se siente mal cuando le pide, pero eso es de la gente de acá. Dios quiere que usted le pida. Por eso dice, pedid y se os dará. Pero pida con fe. Aquí que está el problema. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echa de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Usted cree que Dios es el que le hay? Pues vaya, consúltele, se lo va a dar. Si está así, es que Dios a veces se pone bruto y no me va a convenir. Sí, porque hay gente así, cree que lo que Dios va a decir le va a ir mal. Pero entonces está diciendo que entonces Dios se equivoque, que es medio bruto, ¿verdad? Cuando Dios no es nada de eso. Pero con nuestros actos hacemos eso, ¿verdad que sí? Ah, cuando me conviene yo soy el más cristiano y estoy en la voluntad. Pero cuando yo creo que no me conviene, Dios se equivoca. ¿Reprenda al Señor a quién? Al diablo que se lo quiere llevar a uno. Así que estas personas que tienen hoy un pasito para adelante y dos para atrás o al revés, ¿verdad? No pueden conseguir la sabiduría porque están dudando del Señor. Venga, pastora, yo creo que yo no entro, estoy como, ¿qué? Ahora es que voy a predicar. Son las 12. No, vamos a... Quiero traer algún ejemplo, ¿verdad?, de la Biblia, de mentalidad de milagro, mi gente. Como la mentalidad de milagro que va atada a la fe, obviamente,
que uno tiene en el Señor, obra a favor de los que la piden y la buscan. Hay un personaje poco hablado, y yo creo que en estos años que llevo aquí, yo creo que he predicado una vez de él, pero hoy lo que quiero es coger su ejemplo. Se llama Jonathan, y no es el de Kitty. Es el hijo de Saúl, el rey Saúl. El primer rey Saúl tuvo un hijo varón que se llamaba Jonathan, y era el, por decirlo así, el segundo al mando en Israel. Y nos dice la historia de él, que le voy a decir los textos para que usted lo lea, yo se lo voy a resumir, usted lo lee después. En 1 Samuel 13:1, y luego ese capítulo completo, ¿verdad? Nos habla de una situación donde ya Saúl llevaba un año reinando. Pone a una parte del ejército al mando de su hijo, y en el segundo año del reinado, Jonatán le dio con atacar una guarnición de los filisteos. Pero usted dirá, pues, tal vez se lo merecían. Es que desde que él atacó esa guarnición ya tenía que ir con una mentalidad de milagro, porque el asunto era que Israel estaba bajo la opresión de los filisteos, aunque ya Saúl era rey, ya un año, y solamente habían 2 espadas en todo Israel. Dirá, ¿qué ejército tengo con 2 espadas? Pues así era el ejército de Saúl. Saúl, aunque usted pueda decir muchas cosas negativas de él, pues se atrevía a enfrentar ciertas cosas que tal vez nosotros que hablamos mal de él no las enfrentaríamos. Pues, ¿qué sucedió? Pues los filisteos se pusieron guapos, como todo lo que pasa en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que le declararon la guerra, empezaron a sitiar a Israel. Y qué chévere, tenemos un ejército. Los israelitas tenemos un ejército con 2 espadas. Una la tiene el rey y otra Jonatán. Y todos para la guerra. Así que, ¿qué usted haría? Tal vez haría lo mismo que hizo la mayoría de la gente. Irse a esconder y retirarse. Según usted va leyendo, va viendo que Saúl tenía 3,000 hombres en su ejército personal y Jonatán 1,000, pero los filisteos venían con 30,000 carros de a caballo, 30,000 carros, obviamente que tenían caballos, 6,000 hombres de jinetes aparte, en caballos también, y dice, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, no dieron un cálculo porque no podían ni calcular cuánto era, de tantos que eran. Y todos armados, ¿qué usted haría? Yo a lo mejor echaría a coger, yo no sé, porque uno se canta guapo aquí en el púlpito, a la hora de la verdad. Pero aquí esto es lo que nos da a entender la fe que tenía Jonatán. Jonatán era joven. Ahí es el pasaje bíblico donde Saúl pierde el reinado, porque para esa guerra Samuel, el profeta, le había dicho que no fuera a la guerra hasta que llegara él y hiciera el sacrificio de los becerros a Dios, pero que lo tenía que hacer él porque él era el profeta. Pero Saúl vio que una gente se le empezó a ir por un lado, vio otros que se fueron, ya le quedaba poca gente y dijo, no me voy a tirar a la guerra sin la bendición de Dios, e hizo el sacrificio. Escúchame bien, cosas que aparenten ser buenas nos maldicen cuando no nos corresponde hacerlas, y eso es bueno que la iglesia lo entienda. A veces hacemos muchas cosas con buenas intenciones, pero Saúl perdió el reinado porque esa era la función del profeta, no era la función del rey. En ese momento, porque después las cosas pueden que cambien un poco con David. Pero ahí llega Saúl para ir con la bendición de Dios. No podemos ir en contra de lo que ya era establecido. Y lo establecido era Samuel, ¿verdad? Pero era Samuel.
Se me está yendo la gente, pues que se vaya. Pero hay que obedecer al Señor. Y en este sentido, llegó Samuel y le dijo, locamente has hecho. ¿Por qué sacrificaste tú si eso me correspondía a mí? Dios te va a quitar tu reino. Y va a levantar a otro conforme a su corazón. Imagínense si la papa estaba caliente ahora con esto. Si eran tantos miles contra unos poquitos con 2 espadas, con la bendición de Dios se podría hacer algo, ¿verdad? Pero a Saúl le fue quitada. Y aún así, vemos la mentalidad de milagro de Jonatán. O Jonatán. ¿Cómo te gusta más a ti? ¿Ah? Jonatán. Pues vamos a decirle Jonatán. No sé si era americano o puertorriqueño, no era judío. ¿Qué hizo Jonatán? Fue el primero que empuñó su arma a atacar una guarnición que había en una cueva que tenían que subir con su paje de armas que no tenía más nada que la de él, ¿verdad? Y pide una señal. Y quiero que entiendan por qué es que no había espada. Primera de Samuel 13:7 el 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los que de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. No los dejaban ni amolar, para que no pudieran crear armas con sus instrumentos de labranza. Así que esa era la situación. ¿Y qué sucedió con Jonatán? Déjame ver dónde puse el pasaje aquí. En el capítulo 14, es que aparece, verso 6. Dijo pues Jonatán, miren a ver qué mentalidad tenía que tener Jonatán con ese cuadro que usted tiene, que le he explicado. Miles de personas que no se podían contar, a pie, armadas, 6,000 carruajes, 3,000 jinetes con arcos y todo, ¿verdad? Así que ante esa situación aparece Jonatán. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Todavía no tenía desarrollada completa, pero él fue en el nombre de Jehová porque él sabía el poder de Jehová. Quizás, ¿qué? Quizás haga algo Jehová por nosotros. Ya ahí hay una mentalidad de ¿qué? De milagros. Cuando Dios ve en tu corazón que tú entiendes que eres el que te puede ayudar y el que te va a ayudar, no importa si tu fe es como un cañón o como una semillita de ¿qué? De mostaza. Así que lo que le tocó a Jonatán era confiar en quién. Díganme si vamos a actuar ahora aquí en esta situación como Felipe. Vamos a ver qué probabilidad le daríamos humanamente, como hizo Felipe. El diablo se la pone fácil, mátate, para que salgas de eso. ¿Y a cuántos de nosotros nos dice quítate la vida y sales de eso? Pero ¿habrá algo imposible para el Señor? No, pero ya son mentalidad de ¿qué? De fe o de milagro. Jonathan o Jonathan fue, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, este era bravo también,
haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Tú ataca que yo voy a coger los cantazos, que no tengo ni con qué defenderme, ¿verdad? Sería eso. Dijo entonces Jonathan, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Esto me da a entender que Jonatán también era un hombre de oración y había puesto unas señales ante Dios. No aparece ahí, ¿verdad? Que oró, pero ya tenía unas señales puestas ante Dios. Dios, si esto es así, muéstrame esto. Si es de la otra manera, muéstramelo también. El que esté falto de sabiduría, se la pide a quién, y él se la va a dar. Dice el 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Los seguidores de Saúl se habían escondido ¿en dónde? Cavernas. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. ¿Y qué había dicho Jonatán en la petición a Dios? Que si le mandaban a subir, ¿qué? Subieran, que esa era la señal. No solamente saberlas, actuarlas, ¿verdad? Ya yo sé que tengo que subir, pero ¿cómo subo para allá solito, verdad? Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en las manos de Israel. Yo no sé el poder que hay en esas palabras que tal vez usted no ve. Él pidió una señal y Dios se la contestó. No importa cuán difícil o improbable sea que tú lo puedas lograr, pero si Dios lo confirmó, Dios no te tiene que explicar cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. ¿Usted está entendiendo todo el cuadro que yo le he presentado aquí? Y va Jonatán con una de las dos espadas del reino de Israel contra una guarnición solito. ¿Y qué hizo? Y subió Jonatán preparado con sus manos y sus pies, y traje su paje de armas. Digo solo, iba el paje de armas, pero el paje de armas no era un soldado con armas, ¿eh? Por eso lo planteo que solo. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás de él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Un pedacito mató a 20 hombres, Jonatán. Y usted dice, pero que son 20 hombres de esos que eran como la arena del mar. Pero eso fue el fuego que emprendió la mecha para que Dios actuara. La fe siempre se demuestra, ¿qué? Actuando, mi gente. El que tiene fe actúa conforme a la palabra de Dios. El que no tiene fe no hace la voluntad de Dios. Y si Dios te mandó a hacer algo y tú no lo haces, no me puedo jactar de que soy un hombre de fe. ¿Por qué? Porque lo más seguro que hay es lo que Dios te manda a hacer y yo no me atrevo a hacerlo. No tengo fe. ¿Cuántas cosas Dios te ha mandado a hacer y no las has hecho? ¿Es por fe o por no fe? Escúchame bien, las cosas que Dios nos manda a hacer y no las hacemos no es porque tengamos fe, es porque no la tenemos. Y Dios quiere que tengamos mentalidad ¿de qué? De milagros, porque tu acción a favor de la palabra de Dios es que va a actuar en Dios y dar el por decirlo de alguna manera, a que eso que Dios quiere se haga en ti. ¿Qué pasó luego?
Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues una gran consternación. Un pánico. Creían que el ejército de Israel tenía ahora una millonada de gente y cayeron en pánico porque un hombre que le creyó a Dios había matado a 20. Que ya era un milagro. Pero entonces Dios actuó y puso su temor en esta gente. Y dice el 20, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. El ejército, como la arena del mar, que había hecho unas emboscadas por un lado y por otro, Dios los había confundido. Y se empezaron a matar. ¿Qué? ¿Necesita Dios espada para ganar una guerra? Bíblicamente ocurrió esto en otras ocasiones. Dios, ¿qué? Hacía que se mataran entre ellos. Y aquí, sin espada ahora, el ejército de Israel empezó a ganar una guerra porque los que tenían las espadas se empezaron a matar unos a otros. Y dice el 21, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo de atrás, habían unos que se habían vendido con los filisteos y habían venido con ellos a la guerra, ¿verdad? Para ir en contra de ellos, de los alrededores del campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. ¿Qué se iba a imaginar Jonatán y Saúl? Que los vendidos que se fueron allá y tenían espadas eran los que le iban a defender. Porque se actuó con mentalidad de ¿qué? De milagro, y no de Saúl, sino de Jonatán. Si el jefe se equivoca, en el Señor todavía hay misericordia por los demás. Y los hebreos, el 22, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Y usted puede seguir leyendo cómo terminó con la victoria de Jonatán. Pero si el enemigo es malo, tienen que leer la otra parte. Después que Jonatán, ¿verdad?, obtiene la victoria, lo quieren matar, pero Dios puso su mano también y no lo mataron. Así que mentalidad de milagros tenemos que tener todo este año. Que si se levanta cualquier ejército, cualquier principado de la potestad del mal en contra tuyo, en cualquier situación, que tienes que venir a donde el Señor con mentalidad de ¿qué? De milagros. Siempre que vengas a Dios, créele que le hay, que Él es galardonador, no de los perfectos. Ahí no dice que es galardonador de los perfectos. Dice ahí eso, que tú tienes que ser perfecto para que Dios te sane, que tú tienes que ser perfecto para que Dios te bendiga. ¿Dice la palabra eso? No. Y vuelvo a darle el ejemplo, aunque se cansen de escucharlo. ¿Qué puedo decir yo? Jesús sanó a tantos miles de personas, de las cuales la mayoría no se convirtió luego. Y la sanó. Así que no le dijo, no, si tú no te limpias completamente, no te voy a sanar. ¿Verdad que cada vez que pedimos un milagro, ay, pero que yo estoy haciendo esto, Dios no me va a escuchar? Es que yo he fallado en esto. No, Dios te puede sanar. Ahora, no es lo mismo sanarte que salvarte, que es lo que tenemos que entender. Dios es galardonador de los que le buscan. Tú tienes problemas. Se te ha levantado un gigante, se te ha levantado un ejército, se te ha levantado un diagnóstico, se te ha levantado una enfermedad, una atadura de enfermedad.
Dios es el galardonador de quién. Y si lo buscas con mentalidad de milagros, vas a encontrar tu milagro. Tengo la agenda llena, vamos a dejarlo ahí. Va uno nada más, pastora. Tenemos muchos ejemplos más, ¿verdad? De mentalidad de milagros. Mentalidad de milagros. El flujo de sangre, la mujer. Ella estaba convencida que si tocaba su manto iba a ser sana. Y se acercó, ¿y qué? Usted sabe todo lo que ella tuvo que romper. Una mujer con flujo no se podía juntar en la multitud. Todo lo que tocara era inmundo. Incluso convertiría a Jesús en inmundo. Según la ley, según la lógica. El que se juntaba o tocaba a una mujer inmunda por sangre tenía que irse a purificarse y a santificarse. Porque usted cree que ella tuvo temor que Jesús lo supiera. Porque Jesús, si iba a seguir la ley, la podía mandar a matar por romper y quebrantar toda la ley. Pero ella vino y recibió ¿qué? Su milagro. Jairo, y va ligado a ese texto bíblico que está en Mateo 9:18. Cuando iba camino a casa de el principal de la sinagoga, que había muerto, él le dijo, bueno, si tú vienes acá y oras por ella, ¿verdad? Y pones tu mano sobre ella, vivirá. Vamos a leerlo. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. La fe estaba en que, ¿qué? Que fuera y pusiera su mano y viviera. Esa era la fe de las hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan cuando predicaste los domingos? ¿Cuál era la fe de las hermanas de Lázaro? Marta y María. Si tú hubieras venido cuando él estaba enfermo, tú lo hubieras resucitado. Ellas tenían fe, pero para ellas era un límite. Pero si no tienes límite, puedes resucitar a Lázaro. Porque esa es mentalidad de milagro también. Así que este año, que esta creo que es la segunda predicación que he tenido, ¿verdad? Porque había tenido unos compromisos y unas situaciones que habíamos puesto en el programa. Quiero decirles, amados hermanos, que este es el año que nuestra iglesia va a estar enfocada en que tengamos una mentalidad de ¿qué? De milagro. Como la gente se enoja cuando usted dice, apártate de mí, Satanás. Se enojan, ¿verdad? Aunque están diciéndote cosas que no las diría Dios. Mira, apártate de mí, Felipe, entonces. No sé si me entendió, ¿verdad? Felipe era el que tenía todo analizado humanamente para que no se pudiera dar el milagro. Pero Andrés es el que le creyó y le ofreció lo poco que tenía al Señor. Así que estamos buscando hermanos que desarrollen fe o mentalidad de milagros para poder ver sus milagros hechos en su vida y poder ver este templo y todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Que el templo no es nada, porque en el templo no se salva a nadie, ¿verdad? Es todo lo que Dios nos ha mandado a hacer en su palabra, ¿verdad? Que nos ha dado individual para esta iglesia, para llevar a través de ese lugar a las naciones el mensaje de salvación. Así que, pastor, eso está muy caro. Apártate de mí, ¿quién? Yo sé que está caro, mi hermano, pero yo no lo mandé a hacer. ¿Verdad que no? Los que están aquí desde el principio lo saben. Y si Dios nos mandó, pues hay que tener mentalidad de que Dios va a proveer, pero no solamente para el templo, va a proveer para cada una de nuestras necesidades. Y hay otro pastor que declaró el tiempo de Éxodo en su iglesia. Éxodo es que salían ¿de dónde? De la esclavitud hacia la tierra prometida, ¿verdad? Que no llegaron hasta 40 años por su mejor, fue otra cosa. Pero el Éxodo, estamos a punto de salir ya de este lugar. Y
el éxodo lo que significaba era bendición. Dios te llevaba a adorarle en otro lugar y hacer un tabernáculo para Él. Dios me los bendiga a todos. Creo que la mayoría de la gente de la casa, no sé si hay alguien que no conozca al Señor y quiera entregar su vida al Señor, le invitamos, ¿verdad? Si no ha hecho una profesión de fe o si se ha apartado del Señor, reconciliarse con el Señor. Ese es el propósito luego de adorar al Señor, es que las vidas que se conviertan y vengan. ¿Habrá alguna vida que quiera la oración para reconciliación o salvación, o por internet? Si alguien nos está viendo y quiere reconciliarse, puede llamar al 787-609-6372 o 787-609-6373. Y si quiere para salvación o para petición. Hoy quiero que... no hay nadie, ¿verdad? Hoy tenemos una agenda un poquito